La primera historia de este video inicia así. Desde que era niño, siempre fui atraído por esa energía de las iglesias. No sé cómo explicarlo. Había algo en esos lugares que me hacía sentir observado, pero no de una forma mala al principio. Era como si algo dentro de mí quisiera quedarse, como si las paredes respiraran y me llamaran por mi nombre. Mi madre decía que era imaginación, que los ecos eran solo eso, ecos. Pero los ecos no deberían susurrarte cosas que nadie más escucha. Crecí en un pequeño pueblo donde la iglesia era el centro de todo. No había semana sin misa, ni domingo sin repique de campanas. Cuando tenía 9 años, el párroco me pidió ayudar como monaguillo. Fue la primera vez que vi lo que ocurre cuando las puertas se cierran después del último amén. Me acuerdo de esa noche como si la tuviera tallada en los huesos. El silencio del templo, el olor a incienso viejo y algo más. Algo metálico, como sangre. El padre me pidió quedarme mientras él limpiaba el altar. Pero lo que hacía no era limpiar. Desde el rincón donde me escondí, lo vi abrir una trampilla bajo el púlpito. Bajó con una vela y por curiosidad lo seguí. Había una escalera de piedra que descendía a una cámara tan fría que el aire dolía al respirarlo. En las paredes, símbolos que nunca he podido olvidar. En el centro, un cuerpo tendido, cubierto con un manto oscuro. No supe si estaba vivo o muerto, pero el sacerdote recitaba palabras en un idioma que no era latín. Cuando levantó el cuchillo, algo en el cuerpo se movió. Corrí hasta que mis piernas sangraron. Nadie me creyó. Dijeron que tuve una pesadilla. Mi madre me obligó a pedir perdón al padre y él solo me miró con una sonrisa torcida. Desde ese día, cada vez que pasaba frente a la iglesia, sentía que algo dentro me observaba por las vidrieras. Y a veces, de noche, las campanas sonaban aunque nadie estuviera allí. Pasaron los años. Me mudé, estudié, intenté olvidar, pero el olvido tiene grietas, y por esas grietas se filtra lo que no muere. Hace unas semanas, mi madre falleció, y tuve que volver al pueblo. La iglesia seguía igual, misma piedra, mismas sombras, mismas puertas que parecían respirar. Entré una tarde por curiosidad, o tal vez por destino. Todo estaba cubierto de polvo, abandonado, pero el aire seguía vibrando con esa energía. Bajé la vista al altar, y sin querer mis pasos me llevaron hacia el mismo punto donde el padre había abierto la trampilla. No estaba, solo el suelo agrietado y una marca circular que reconocí enseguida. Los mismos símbolos de aquella noche. Entonces oí algo, una voz, o muchas voces, susurrando mi nombre. Sonaban desde abajo, como si el suelo aún guardara ecos atrapados. Me arrodillé, toqué la piedra, y el frío me atravesó. La grieta se abrió sola. Lo juro, no la rompí. Fue como si el templo me reconociera. Dentro una oscuridad densa respiraba. Un olor rancio, humano. Iluminé con el celular y vi una escalera descendente. Bajé, no sé por qué. Tal vez porque ya no podía detenerme. El aire se volvió espeso. Las paredes parecían palpitar, cubiertas de una humedad rojiza. Al final del túnel había una puerta de madera negra. La abrí. Dentro, el mismo altar subterráneo, pero ahora sin sacerdote. Solo figuras de piedra dispuestas en círculo, con rostros tallados como si gritaran eternamente. Y en el centro, un féretro. Encima, mi nombre grabado con fuego. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí parado. Sentía que mi cuerpo se desvanecía, que el suelo me tragaba. Las voces se hicieron más claras. Eran plegarias invertidas. Una lengua que parecía arrancarte pedazos del alma. Cuando intenté correr, las figuras de piedra comenzaron a moverse. No mucho, apenas un giro de cabeza, pero suficiente para que comprendiera que no eran estatuas. Subí las escaleras gritando, pero arriba ya no había iglesia. Lo juro. Donde debía estar el templo, había solo ruinas y polvo. Y en medio del suelo, el mismo símbolo tallado ardiendo débilmente. Miré mi celular, sin señal, sin hora. El reloj marcaba una fecha imposible, 50 años en el futuro.
Desde entonces, no sé si sigo vivo. A veces escucho las campanas en mis sueños, otras las oigo afuera, aunque estoy a kilómetros de aquel lugar. Y cada vez que paso frente a una iglesia, la puerta se abre sola, como si me invitara a volver. A veces pienso que aquel niño nunca salió de esa cámara, que el que escribe esto no soy yo, sino algo que tomó mi forma. Y lo más aterrador es que cada vez que miro mi reflejo en un espejo, detrás de mí veo los vitrales de esa iglesia, brillando como si aún estuvieran esperando que regrese a casa. La segunda historia de este video inicia así. Desde hace años trabajo restaurando edificios antiguos, pero nunca me había tocado una iglesia tan deteriorada, tan viva. Los lugareños la llamaban la Capilla del Eco. Decían que quien pasaba una noche dentro escuchaba sus propios pecados murmurados por las paredes. Yo no creía en esas cosas. Soy un hombre práctico, o al menos lo era. Pero hay lugares que no te dejan marcharte siendo el mismo. El templo se alzaba al borde de un bosque denso, donde los árboles parecían inclinarse hacia él, como reverenciándolo o protegiéndolo. Las piedras negras, cubiertas de musgo, exhalaban un olor a humedad y óxido. La puerta principal estaba abierta, aunque nadie la había tocado en años. Al entrar, lo primero que sentí fue un zumbido bajo, como un murmullo colectivo, algo entre rezos y lamentos. No había viento, pero los cirios derretidos temblaban. Comencé mi trabajo quitando escombros, pero a cada golpe de martillo, el eco no repetía mi sonido. Lo prolongaba, lo deformaba como si respondiera. Golpeaba una vez y escuchaba 3. Intenté grabarlo con mi celular, pero el dispositivo se apagó, sin batería. Lo encendí fuera del templo y funcionó perfectamente. Aquello no era una falla técnica. La segunda noche regresé con un grupo. Uno de los muchachos, un novato, dijo haber visto sombras arrodilladas frente al altar. Pensé que estaba bromeando, hasta que un olor a carne quemada llenó el aire. Revisamos todo. No había fuego, solo cenizas viejas en el suelo formando un círculo perfecto. En el centro, un crucifijo invertido tallado directamente en la piedra. Cuando intenté limpiarlo, la piedra estaba tibia, como si respirara. Los aldeanos nos advirtieron que no continuáramos, que esa iglesia nunca fue consagrada por completo, que el sacerdote que la construyó desapareció antes de terminarla, dejando tras de sí una misa inconclusa. El cuerpo no se fue, solo cambió de forma, dijo una anciana desde su ventana cuando pasé al día siguiente. No le di importancia, hasta que al volver al templo, encontré en el suelo huellas frescas descalzas marcadas en polvo. Pero solo había una entrada, y yo tenía la única llave. Esa noche decidí quedarme solo, para demostrarme que todo tenía explicación. Coloqué mi linterna sobre el altar y me senté frente a él. El aire olía a hierro, a sangre vieja. Me dormí sin querer, y cuando desperté la linterna estaba apagada. La oscuridad era espesa, tangible, como si el aire se hubiera solidificado. Entonces lo escuché, un murmullo que salía del suelo. No era un idioma que conociera, pero reconocí mi nombre entre las palabras. Encendí la luz. Frente a mí, las paredes se habían cubierto de símbolos escritos con lo que parecía hollín, o algo peor. Ninguno estaba ahí antes, y en el centro del altar, una figura. No la vi moverse, pero ahora estaba ahí, arrodillada, cubierta con un manto negro. La linterna comenzó a parpadear, y en los breves destellos vi algo que aún me persigue. No tenía rostro, solo una abertura donde debería estar la boca, y de ella salían voces, muchas voces, hablando al mismo tiempo. No recuerdo correr, solo recuerdo despertar afuera en el barro, con las manos ensangrentadas y un pedazo de piedra en los dedos. Era una parte del altar, con el símbolo del crucifijo invertido. Cuando regresamos con la policía al día siguiente, la iglesia ya no estaba. En su lugar solo un claro quemado y al centro un hueco circular, como una fosa. Los agentes dijeron que seguramente las lluvias habían derrumbado la estructura, pero en los registros nunca apareció tal precipitación. Y lo más inquietante, nadie del equipo recordaba haber trabajado allí. Ni uno solo de ellos recordaba mi nombre. Yo aún conservo esa piedra. Intenté tirarla,
pero siempre vuelve. A veces la dejo en un sitio y días después la encuentro en mi cama, fría como la muerte. Desde entonces cada noche escucho aquel murmullo al pie de mi cama. Primero suave, luego más fuerte, hasta que se convierte en un coro que grita mi nombre. Sé que algún día responderé, porque desde hace semanas he empezado a entender lo que dicen, y aunque parezca imposible, anoche escuché las campanas de la capilla del eco repicando en la distancia. Fui a la ventana, y ahí estaba, el reflejo de la iglesia, suspendido entre la niebla con su puerta abierta, y al fondo en el altar, una figura sin rostro me hacía señas para entrar. Dicen que las iglesias son refugio del mal. Yo ya no estoy tan seguro. Algunas no protegen al creyente, lo guardan, lo conservan como un trofeo. La tercera historia de este video inicia así. Desde que recuerdo, las iglesias me causan una mezcla de fascinación y repulsión, pero ninguna como aquella, la que encontré siguiendo un camino de tierra perdido en medio de la nada. No estaba en ningún mapa, y sin embargo, las campanas repicaban cada medianoche, aunque nadie vivía a kilómetros. Fue la curiosidad lo que me llevó allí, o quizá algo que me llamó por nombre, desde dentro. La iglesia era pequeña, pero las paredes parecían respirar. El aire olía a carne vieja, a humedad y a incienso podrido. Había marcas en las puertas, garabatos tallados con uñas, no con cuchillos. Entré con una linterna y el haz de luz se perdió entre bancos cubiertos de polvo. En el altar, una figura de Cristo sin rostro, con la cabeza reemplazada por un cráneo de animal. Me dio un escalofrío tan profundo que casi salgo corriendo, pero escuché algo detrás del altar, un ruido húmedo, como alguien masticando. Me acerqué despacio, temblando. Lo que vi aún me visita en sueños. Detrás del altar había cuerpos, no cadáveres comunes. Eran como muñecos humanos, sin ojos, sin piel en algunos lugares, y sin embargo se movían, arrastrándose, como buscando algo. Uno de ellos levantó la cabeza. No tenía labios, solo dientes que rechinaban como si quisieran arrancarse los unos a los otros. Retrocedí, tropecé con un banco y el sonido retumbó por todo el templo. Entonces todos se detuvieron, giraron hacia mí al mismo tiempo. Corrí, pero las puertas se cerraron solas con un golpe seco. Golpeé, grité, recé, y ellos comenzaron a avanzar. Sus pasos no hacían ruido, solo se escuchaba su respiración, húmeda, ansiosa. Me escondí tras el púlpito, conteniendo el aire. Pude verlos arrastrarse, olfateando como animales hambrientos. Uno pasó tan cerca que sentí su aliento, caliente y podrido, y en medio de la oscuridad, una voz retumbó dentro de mi cabeza. El cuerpo también es hostia. Algo me rozó el tobillo. Cuando miré hacia abajo, una mano me sujetó con fuerza inhumana. Tiró de mí, me arrastró hasta el suelo. Intenté liberarme, pero otra mano se aferró a mi brazo, luego otra y otra. Sentía uñas rompiendo mi piel. Grité con todas mis fuerzas, pero las voces se mezclaron en un canto gutural, una misa sin idioma. Entonces vi al sacerdote, o lo que quedaba de él. Estaba al final del pasillo, cubierto con una sotana negra manchada de sangre seca. No tenía ojos, solo dos agujeros oscuros. Levantó algo que parecía una hostia, pero era carne. Y los otros se detuvieron. Me soltaron, pero no para dejarme escapar. Me rodearon, formando un círculo. El sacerdote caminó hacia mí lento, arrastrando una cadena oxidada. Cada paso hacía vibrar el suelo. Cuando se acercó lo suficiente, me tomó del rostro con dedos fríos como el mármol y murmuró algo en mi oído. Fuiste llamado, no invitado. Luego abrió la boca y de ella salió una lengua larga, gris, cubierta de dientes diminutos. Intentó meterla en mi boca. No recuerdo cómo logré soltarme. Quizás fue el instinto o el puro terror. Le golpeé con la linterna y la lengua se partió como una serpiente muerta. Corrí entre esas cosas, sintiendo sus manos rozarme, mordiéndome la ropa. Uno me alcanzó el brazo y hundió sus dientes en mi piel. Sentí el dolor, caliente, ardiente,
y el sonido nauseabundo de la carne desgarrándose. Logré escapar, pero dejé un pedazo de mí atrás. Al salir, la noche era distinta. El cielo tenía un tono rojizo, como si el mundo se estuviera pudriendo. Corrí sin mirar atrás. Cuando amaneció estaba tirado en la carretera, cubierto de sangre seca y con la marca de una mano en el pecho. Una marca negra, hundida en la carne como una quemadura. Fui al hospital, pero las pruebas médicas no explicaron nada. Dijeron que parecía una infección, aunque ningún antibiótico funcionó. Con los días la herida comenzó a moverse. Sí, moverse, como si algo respirara debajo de la piel. Y cada noche, al dormir, escucho el sonido de masticar. No fuera dentro de mí. Intenté volver al lugar con ayuda, pero el camino había desaparecido. En su lugar solo había árboles y tierra removida. No existe registro de esa iglesia. Nadie en el pueblo cercano recuerda haberla visto, pero algunos mencionan oír campanas a medianoche y perros que no dejan de ladrar hacia el bosque. Anoche soñé con el sacerdote otra vez. Me hablaba en esa lengua incomprensible, y cuando abrió la boca, en vez de lengua tenía mi brazo, el mismo que me mordieron. Y esta mañana, cuando desperté, la herida ya no estaba, solo un hueco limpio, cerrado, pero bajo la piel escucho un sonido débil, como dientes rozándose. A veces siento hambre, mucha hambre, y no de comida. Creo que dejaron algo dentro de mí, o quizá yo me quedé dentro de ellos. La cuarta historia de este video inicia así. Nunca fui un hombre creyente, pero desde pequeño me enseñaron que las iglesias eran lugares seguros, donde uno podía refugiarse del mal. ¡Qué ironía! Porque fue dentro de una iglesia donde descubrí que lo más oscuro no siempre está afuera, sino bajo las losas del altar. Todo empezó cuando acepté un trabajo temporal como cuidador nocturno en una parroquia antigua del centro. Decían que estaba cerrada por restauraciones, pero cada noche veía luces encenderse solas y sombras moviéndose entre los bancos. Pensé que eran reflejos de los faroles de la calle, hasta que una noche escuché una voz. Era suave, como de una mujer rezando, pero el idioma era imposible de reconocer. Bajé el volumen de mi radio, seguí el sonido y me llevó directo a la sacristía. Allí encontré un confesionario que no figuraba en el plano original. La madera estaba podrida y del otro lado de la rejilla salía un olor a carne podrida. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. Silencio, pero cuando di un paso atrás, una voz femenina respondió: «Padre, he pecado y quiero confesarlo todo». Me quedé helado. No era una broma. La voz sonaba desesperada, pero tenía un tono extraño, como si viniera desde muy lejos, desde abajo. Le pregunté su nombre y solo contestó: «No importa el nombre, importa la carne». En ese momento, algo dentro del confesionario se movió. El sonido era húmedo, como si algo estuviera arrastrándose por las tablas. Me alejé, pero al mirar por una grieta, vi una silueta blanca, delgada, casi translúcida, con una sonrisa dibujada hasta las orejas. No tenía ojos, solo dos huecos negros. Salí corriendo, cerré la puerta con llave y juré no volver. Pero a la medianoche, las campanas comenzaron a sonar. No deberían sonar. El mecanismo estaba desmantelado. Aún así, repicaban, y cada campanada hacía temblar el suelo. Cuando subí al campanario para detenerlas, encontré algo colgando de la cuerda. Un cuerpo. No un cadáver, sino algo parecido a un cuerpo humano, hecho con restos de velas derretidas, retazos de túnicas y carne cocida. En su pecho, grabadas con clavos, las palabras «In nomine sanguinis». Desde esa noche todo cambió. Las paredes comenzaron a rezar. No estoy exagerando. Si apoyabas la oreja contra la piedra, escuchabas susurros pidiendo confesión. Las velas se encendían solas y a veces goteaban sangre en lugar de cera. Empecé a escuchar pasos detrás de mí, aunque estaba solo. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta blanca dentro del confesionario, sonriendo, esperándome. Decidí sellar el confesionario con tablas y cadenas, pero al clavar la última, oí su voz otra vez.
No se puede encerrar el arrepentimiento. Las tablas comenzaron a hincharse, como si algo empujara desde adentro. Y entonces, un brazo delgado, con piel pálida y dedos largos, salió rompiendo la madera. Me sujetó la cara con fuerza, y la voz me susurró tan cerca que sentí su aliento podrido. Tú también tienes pecados, padre. Logré liberarme y huí, pero al mirar atrás el confesionario estaba abierto, vacío. Esa noche no pude irme. La puerta principal estaba cerrada con cadenas oxidadas desde fuera. Golpeé, grité, pero nadie respondió. Todo el templo olía a sangre. Caminé hacia el altar buscando otra salida y vi algo que me hizo perder el sentido del tiempo. El suelo estaba cubierto de cuerpos, cientos de ellos, apilados, todos con los ojos cosidos y las manos en posición de oración. Algunos se movían. Caí de rodillas temblando y escuché una respiración detrás de mí. Era la mujer. No caminaba, se deslizaba. Sentí su mano en mi hombro, fría y viscosa. «Has sido elegido», dijo. Intenté gritar, pero algo me tapó la boca. Una mano más, y otra, y otra. De repente los cuerpos comenzaron a incorporarse. No tenían vida, pero se movían obedeciendo esa voz. Me arrastraron al altar y me sujetaron. Vi el cuchillo ritual, el mismo que el sacerdote usaba en las misas antiguas, y lo reconocí porque lo había limpiado yo mismo el primer día. La mujer lo levantó y dijo algo que aún resuena en mi cabeza. La iglesia tiene hambre. Sentí el filo hundirse en mi costado, no para matarme, sino para arrancarme un pedazo. Los cuerpos comenzaron a comerlo, como animales. Grité, me retorcí, pero no podía moverme. El dolor era tan puro que me hizo ver luces. Y en ese instante comprendí. La iglesia no era un templo, era una boca. Las paredes latían, los vitrales se abrían como ojos y las columnas temblaban como costillas. No recuerdo cómo escapé, solo que amanecí fuera, con la sotana rota y una marca en el pecho. El mismo símbolo grabado en el cuerpo del campanario. Intenté denunciarlo, pero cuando regresé con la policía, el edificio ya no existía. En su lugar, un terreno baldío, solo el suelo manchado de rojo y en el centro, un confesionario de madera nueva. Hace 3 noches comenzaron a sonar las campanas de nuevo. No hay iglesia donde vivo, pero las escucho igual. Cada campanada suena dentro de mi pecho y cada una me hace sentir más vacío. Creo que algo me siguió, o quizá parte de mí se quedó adentro de esa boca sagrada. La quinta historia de este video inicia así. Siempre pensé que las iglesias eran portales hacia el cielo, pero aquella me enseñó que algunas abren la puerta equivocada. Fue un domingo, el día más tranquilo de la semana. Iba conduciendo por una carretera rural cuando la niebla me obligó a detenerme. Frente a mí apareció una estructura que no recordaba haber visto antes. Una iglesia pequeña, de piedra negra, con una cruz torcida que parecía señalar al suelo, no al cielo. No había casas cerca, ni señales de vida. Y sin embargo las campanas sonaban. Al acercarme, noté que la puerta estaba entreabierta y dentro una tenue luz rojiza iluminaba el altar. Entré solo por curiosidad, lo juro, pero la curiosidad, en lugares como ese, es lo mismo que una oración al infierno. El aire era espeso, olía a óxido y carne húmeda. Las bancas estaban cubiertas de polvo y en cada una Biblia abierta, todas en la misma página, marcada con un verso subrayado. Y el pan se hizo carne, y la carne clamó por más. Di un paso más, y las velas se encendieron solas. Sus llamas no eran amarillas, sino oscuras como sombras ardiendo. Sentí una presión en el pecho, como si algo dentro de mí despertara. Entonces la puerta se cerró. No hubo viento, simplemente se cerró. Desde el altar, una figura comenzó a levantarse. No era humana, tenía una sotana, sí, pero su cuerpo era demasiado largo, las articulaciones invertidas, la cabeza girada hacia atrás. Caminó hacia mí con pasos secos y su voz sonó dentro de mi mente, no en mis oídos. «Has venido a comulgar». Retrocedí, tropecé con un banco y caí.
La figura extendió su mano y su palma tenía un ojo que se abría y se cerraba. «El cuerpo de Cristo», murmuró, «tiene hambre». Y detrás de ella, algo se movió. Decenas de figuras emergieron de las sombras. No caminaban, flotaban. Eran los feligreses, o lo que quedaba de ellos. Rostros pegados a las paredes, torsos sin piernas, cuerpos fusionados con los vitrales. Todos rezaban, todos miraban hacia mí. Intenté correr, pero el suelo se abrió bajo mis pies. Caí por lo que parecían siglos, rodeado de susurros y rezos invertidos. Cuando desperté, estaba en una cripta, el suelo cubierto de huesos y en el centro un cáliz hecho de cráneos fundidos. Dentro, algo se movía. Era sangre, pero respiraba. A su alrededor, figuras encapuchadas murmuraban letanías sin fin. No tenían rostros, solo piel cocida. Uno de ellos se acercó y me ofreció el cáliz. «No bebas», me dije. Pero mis manos se movieron solas. El líquido sabía a hierro, a polvo y a muerte. Sentí algo recorrerme las venas, algo vivo. Mi cuerpo comenzó a retorcerse. Caí de rodillas gritando, y entre los gritos escuché sus voces dentro de mí. «Ahora eres templo, ahora eres alimento». La piel me ardía, se abría sola. Podía ver mis venas expandirse, moverse como si respiraran. Las sombras me rodearon y vi sus rostros, o lo que fingían ser rostros. Me sujetaron, me elevaron como si me presentaran ante algo mayor. Una presencia descendió del techo, una cruz invertida formada con cuerpos humanos, retorcidos y aún vivos. En el centro, un ojo gigantesco, palpitante que me observaba. Cada vez que latía, el suelo se agitaba. La voz volvió a hablarme, esta vez con todas las gargantas al unísono. Los hombres crearon templos para adorarme, pero olvidaron que yo también puedo construir los míos. Sentí que mi cuerpo se disolvía. Mi carne se desprendía como cera derretida. Intenté rezar, pero no recordaba ninguna oración. Solo podía gritar, y cada grito se convertía en un canto. No sé cómo salí de ahí. Solo recuerdo que desperté en la carretera, con las manos cubiertas de ceniza y los ojos sangrando. Detrás de mí la iglesia ya no estaba. En su lugar una huella en el suelo, como si algo enorme hubiera emergido desde las profundidades. Intenté alejarme, pero el auto no arrancó. El espejo retrovisor me mostró algo imposible. Detrás de mí, donde debía haber campo, había un pueblo entero construido alrededor de esa iglesia. Campanas sonando, humo, figuras caminando en procesión. Bajé del coche y cuando di un paso hacia atrás lo vi claro. El suelo latía, como si el mundo tuviera un corazón y ese corazón estuviera bajo mis pies. Y en el cielo, las nubes formaban un círculo, una espiral descendente. Desde el centro, una luz roja se abría como una herida. Me cubrí los oídos, pero aún podía escucharlas. Las campanas, siempre las campanas. Cada repique una palabra, cada palabra un mandato. Vuelve. Y lo peor es que quiero hacerlo. Cada día siento menos miedo y más hambre. Hambre de ese cáliz. Hambre de esa voz. Anoche, cuando me miré al espejo, mis ojos ya no eran míos. Dentro de ellos, reflejada, vi la iglesia, con su cruz torcida, y a mí, de pie frente al altar, esperando al próximo que entre buscando refugio. Siempre pensé que las iglesias eran portales hacia el cielo, pero aquella me enseñó que algunas abren la puerta equivocada. Fue un domingo, el día más tranquilo de la semana. Iba conduciendo por una carretera rural cuando la niebla me obligó a detenerme. Frente a mí apareció una estructura que no recordaba haber visto antes. Una iglesia pequeña, de piedra negra, con una cruz torcida que parecía señalar al suelo, no al cielo. No había casas cerca, ni señales de vida. Y, sin embargo, las campanas sonaban. Al acercarme, noté que la puerta estaba entreabierta, y dentro una tenue luz rojiza iluminaba el altar. Entré solo por curiosidad, lo juro, pero la curiosidad en lugares como ese es lo mismo que una oración al infierno. El aire era espeso, olía a óxido y carne húmeda.
Las bancas estaban cubiertas de polvo y en cada una Biblia abierta, todas en la misma página, marcada con un verso subrayado. Y el pan se hizo carne, y la carne clamó por más. Di un paso más, y las velas se encendieron solas. Sus llamas no eran amarillas, sino oscuras, como sombras ardiendo. Sentí una presión en el pecho, como si algo dentro de mí despertara. No podía dejar de mirar esas llamas que danzaban de una manera antinatural, como si respondieran a algo más que a la simple combustión de la cera. Entonces, la puerta se cerró. No hubo viento, simplemente se cerró. Un crujido profundo retumbó en las paredes, como si las mismas piedras del templo se movieran para sellarme adentro. Desde el altar, una figura comenzó a levantarse. No era humana. Tenía una sotana, sí, pero su cuerpo era demasiado largo. Las articulaciones invertidas, la cabeza girada hacia atrás. Caminó hacia mí con pasos secos, y su voz sonó dentro de mi mente, no en mis oídos. Has venido a comulgar. En ese momento, el aire se volvió denso, pesado, como si el espacio entre nosotros se hubiera comprimido. Sentí que mis pulmones no podían respirar, pero al mismo tiempo, mi cuerpo ardía por dentro. Todo a mi alrededor parecía alejarse, como si la iglesia misma me absorbiera. Retrocedí, tropecé con un banco y caí, mi mente incapaz de procesar lo que veía. La figura extendió su mano, y su palma tenía un ojo que se abría y se cerraba. El ojo era negro, sin pupilas, sin vida, pero parecía observarme, como si me analizara, como si me estuviera buscando. El cuerpo de Cristo, murmuró, tiene hambre. Y detrás de ella, algo se movió. De repente, decenas de figuras emergieron de las sombras, como si hubieran estado esperando en silencio durante siglos, en las grietas oscuras de la iglesia. No caminaban, flotaban, eran los feligreses, o lo que quedaba de ellos. Rostros pegados a las paredes, torsos sin piernas, cuerpos fusionados con los vitrales, como si fueran parte misma de la estructura del templo. Sus ojos vacíos me miraban fijamente, pero no con la curiosidad de los vivos, sino con una frialdad inquietante, como si todo su ser estuviera desconectado del mundo que yo conocía. Ellos rezaban, susurros vacíos llenaban el aire, palabras que parecían deshacerse en el viento, pero que al mismo tiempo resonaban con una fuerza indescriptible. Todos miraban hacia mí, pero no era una mirada de esperanza. Era una mirada que me vaciaba, que me despojaba de cualquier semblante de humanidad que me quedaba. En esos ojos no había compasión, no había perdón, solo hambre. Intenté correr, pero el suelo se abrió bajo mis pies. Caí por lo que parecían siglos, rodeado de susurros y rezos invertidos. Cuando desperté, estaba en una cripta. El suelo estaba cubierto de huesos, no de una forma desordenada, sino dispuestos en un patrón, como si alguien hubiera organizado las piezas de un macabro rompecabezas. Y en el centro, un cáliz hecho de cráneos fundidos. Dentro, algo se movía. Era sangre, pero no la sangre que uno esperaría ver en un cáliz sagrado. No. La sangre dentro de ese cáliz tenía vida propia, respiraba, como si fuera parte de algo más grande, algo que no podía ser entendido por la mente humana. A su alrededor, figuras encapuchadas murmuraban letanías sin fin. No se movían, como si estuvieran petrificadas, como si sus cuerpos estuvieran atados a esa cripta, a ese altar, por un poder más allá de lo que el ser humano podría comprender. Los murmullos llenaban el aire, y me sentí atrapado en un ciclo interminable, donde el tiempo ya no tenía sentido. Las figuras no tenían rostros, solo piel cocida, piel que parecía haber sido arrancada y vuelta a coser sin misericordia. Uno de ellos se acercó lentamente, sin prisa, como si el tiempo fuera irrelevante para él. Me ofreció el cáliz. No sé por qué lo tomé. No fue una decisión consciente. Mis manos se movieron solas, como si mi voluntad hubiera sido tomada por algo más. No bebas, me dije, pero mis manos se movieron solas. El líquido dentro del cáliz sabía a hierro, a
a polvo, a muerte. Era la sensación de todo lo que había muerto, descomponiéndose lentamente, y al mismo tiempo de lo que nunca debería haber existido. Sentí algo recorrerme las venas, algo que no era sangre, sino algo más oscuro, algo que se alimentaba de mí. Mi cuerpo comenzó a retorcerse. Caí de rodillas gritando, pero nadie me escuchó. Nadie me respondió. Solo pude escuchar la voz, esa voz que me decía en susurros que ahora era uno de ellos. Ahora eres templo, ahora eres alimento. Y en ese momento supe lo que me estaba ocurriendo. No era una simple ceremonia, era una transformación. Los huesos de mi cuerpo comenzaron a resquebrajarse, a moverse de una manera antinatural. Mis piernas se alargaron, mis manos se deformaron. Vi mi reflejo en el cáliz y ya no era yo. Era una cosa, una criatura vacía, fusionada con la oscuridad misma. Pero todavía sentía mi humanidad luchando dentro de mí, pidiendo ayuda, gritando, y aún así no podía hacer nada. La cripta comenzó a girar. Las paredes se cerraron sobre mí, y lo único que pude escuchar fue un sonido de campanas. Campanas que nunca dejaban de sonar, y dentro de mi cabeza las palabras se repetían una y otra vez. Vuelve, vuelve a la iglesia, vuelve a hacer el sacrificio. Algo en mí se resistía, pero cada día me sentía más débil, más cerca de ceder. La marca en mi pecho ardía con fuerza, y cada vez que cerraba los ojos veía el cáliz, veía la figura de la iglesia, viéndome desde las sombras. Y entonces, aquella iglesia apareció nuevamente en mi mente. Era como un recuerdo borroso, algo que ya no quería recordar, pero que se apoderaba de mí cada vez que pensaba en escapar. Esa iglesia no existía para mí, pero yo sí existía para ella.